Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Oceanía, África, Europa, Asia, amén, América, aquí estamos. Para mí de mucho gozo este momento, un privilegio, ¿verdad?, que pone a uno a temblar, pero gloria a Dios por su misericordia y por su amor. Les saludo en el nombre de la obra en la República Dominicana, amén. Les saludamos de manera especial, vemos un grupo de dominicanos aquí en esta mañana que nos gozamos por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y quisiera que, sin más preámbulo, vayamos a la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Capítulo 1, versos 12 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Señor, gracias te damos en esta mañana. Aquí estamos a tus pies. Señor, necesitamos de ti, tu gloria, tu presencia, tu palabra que corra y sea glorificada. Ministranos en esta mañana, sigue ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado el Señor. Pertenencia en Cristo. La pertenencia es la circunstancia de formar parte de un conjunto o de un grupo. Esa es la definición de pertenencia. Todos nosotros nacimos en una familia, conformamos nuestra familia. Nosotros no elegimos, ninguno eligió la familia en la cual habíamos de nacer, sino que nuestros padres, ¿verdad?, se unieron y producto de esa unión somos nosotros. Entonces, en la familia ocurren situaciones que hoy en día se ha estudiado la problemática de la delincuencia, la problemática de los muchachos que están en la calle consumiendo drogas en vicios, porque hay familias que se descomponen, hay familias que causan problemas a los hijos y los hijos en esa situación comienzan a buscar lo que se llama la pertenencia de grupo, quieren pertenecer a algo.
Porque el humano, el hombre, la mujer, tenemos que pertenecer a algo. Cuando uno no se asocia con nada ni con nadie, entonces es una enfermedad. Esta enfermedad que todos los días se habla de la situación de muchas familias, de muchachos que no pueden asimilarse a la sociedad, están fuera, no se asocian con nadie, ni siquiera hacen grupos, adorado el nombre del Señor. Entonces, esta situación en el humano trae problemas. Viene el apandillamiento, porque es muy humano pertenecer a un grupo, pero hay apandillamiento cuando la unión de grupos no se hace de manera correcta. Cuando hay dificultad, entonces hay apandillamiento. Apandillamiento hubo en estos días en Paraguay. Apandillamiento de gente que no conocen a Dios, que han perdido el norte, se apandillaron para hacer daño a la obra de Dios. Muy dolorosamente ocurre esto. Apandillamiento fue aquel grupo que se apandilló presidido por Anás y Caifás, por los escribas y fariseos, para hacerle daño al Señor y llevarlo hasta el Calvario. Se apandilló el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su apandillamiento consintió con la muerte de Esteban. En ese apandillamiento comenzó a perseguir el camino, adorado el nombre del Señor, porque el apóstol Pablo entendía que eso era herejía, había que perseguir al camino. Quiere decir que cuando uno se asocia, cuando uno busca grupos, pero no está bien orientado, aún dentro del evangelio, causa problemas. Alabado el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo vemos en una situación de persecución contra la iglesia, pero como decía la hermana, y tenemos que puntualizar, este no es del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Adorado el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo camino a Damasco, persiguiendo a los que estaban alborotando al mundo, persiguiendo a los que estaban causando dificultad a la religión antigua, adorado el nombre del Señor. El apóstol Pablo tuvo un encontronazo, se encontró con el Señor. Camino a Damasco, él testifica y dice que a mediodía una luz más brillante que el sol lo deslumbró de tal manera que cayó al suelo a tientas porque no veía, quería buscar refugio, pero oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Adorado el Señor. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces el apóstol Pablo dice: pero ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ahora encontramos a Pablo, el apóstol que escribe las cartas pastorales, el apóstol que puntualiza, el apóstol que pone los cimientos del comportamiento de los hombres de Dios. Y ahora él dice: doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús porque me tuvo por fiel. Pero oiga bien, poniéndome, no me puse, poniéndome en el ministerio. Antes, sigue diciendo el apóstol, yo ofendía a Cristo, antes lo perseguía, antes lo insultaba,
y aún así confió en mí. Alabado el nombre del Señor. Porque definitivamente esto no es del que quiere, esto es de que a quien Dios quiere. Alabado el nombre del Señor. Entonces dice, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este apóstol perseguidor de la iglesia es el hombre que comienza a apuntalar la labor ministerial a la cual tenemos que poner atención en esta época en que nos ha tocado vivir. En este tiempo nosotros podemos a veces hasta preguntarnos, ¿qué ha pasado con los ministros? Adorado el Señor. Antes éramos más pobres. Amén. Antes teníamos menos formación. Pero ¿qué ha pasado? Cuando usted comienza y da una retrospectiva y se va a 20 años atrás, ve que las cosas han cambiado como de manera dramática. Pero nosotros tenemos que seguir, hermanos míos, siendo conservadores. Adorado el Señor. Hoy hay mucho liberalismo, pero nosotros tenemos que seguir siendo conservadores. A su nombre, gloria. No hay otro evangelio. Ese es el evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, esta situación del apóstol Pablo, que él dice que el Señor me puso, fue el quien me puso, da a entender algo muy importante, que en el ministerio no son las circunstancias de pertenencia la que hacen el trabajo, es Dios quien tiene misericordia. Es el Señor que nos llama, es el Señor que nos pone en lugares, como dice el apóstol, lugares celestiales, juntamente con Cristo. Adorado el nombre del Señor. Quiere decir que es Dios que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es su misericordia, hermanos, que nosotros estemos en este ministerio santo. No es nuestra capacidad. Yo estoy temblando aquí esta mañana. Yo quisiera que esto viniera a predicar, porque no tengo la capacidad. Adorado el nombre del Señor. Es la gloria de Dios, es su misericordia. No es lo que nosotros pensamos. A su nombre, gloria. Alabado el nombre del Señor. Y es el apóstol Pablo que comienza a delinear con un lenguaje hermosísimo y con un lenguaje muy pedagógico. Comienza a delinear lo que es un hombre de Dios. En el capítulo 3 de primera de Timoteo, él dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bonito pertenecer, pero, adorado el Señor, él hace allí algo importante, pero hay responsabilidades, hay normas, hay obligaciones. Hay un perfil que nosotros tenemos que dar. Alabado el nombre del Señor. Porque es verdad que la mies es mucha, que los obreros son pocos y que hay que pedir al Señor, dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Es al Señor que envía obreros a su mies. Gloria al Señor. Yo tenía un compañero de trabajo que él estaba orando y él decía: yo quiero ir de misionero a Cuba, pero estoy buscando patrocinio. Hay quienes buscan patrocinios. ¿Quién lo envíe? Quien envíe es el Señor. Alabado el Señor. Quien llama es el Señor. Quien provee es el Señor. Alabado su nombre. Entonces, hay mucha necesidad de obreros. Eso es verdad. Pero dice el apóstol Pablo: téngannos los hombres como administradores de los bienes de Dios. Pero se requiere que el administrador sea hallado fiel. Quiere decir que podemos trabajar en cualquier lugar por ahí, desarrollamos nuestra labor y hay requerimientos. En todas las profesiones, en las universidades, hay una asignatura que se llama ética profesional. Los médicos, por ejemplo, tienen
su ética para administrar la medicina y hacen su declaración, aunque hacen después luego todo lo que le venga en gana. Todas las profesiones están por ahí. Usted ve la corrupción que está, ¿verdad?, imperando en el mundo, a pesar de que en la universidad le enseñaron ética. Gloria a Dios. Pero nosotros aquí en el Señor tenemos que ser éticos. En un tiempo en que se han perdido los valores, en un tiempo en que ya, como dice por ahí, nada es nada. Este es el tiempo todavía de que los hombres y mujeres de Dios tenemos que estar sometidos a la palabra. Amén. Alabado el nombre del Señor. Nosotros encontramos al apóstol Pablo puntualizando sobre el comportamiento, sobre la acción del hombre de Dios. Y a veces ponemos nada más hincapié en que en este capítulo 3, en esta partecita, maridos de una sola mujer. Pero no hay más. Hay personas que no son maridos, que son maridos de una sola mujer, pero no pueden estar ministrando. Alabado el nombre del Señor. Por eso el apóstol escribe ahí mismo en Timoteo, y parece como que parecería que lo escribió hoy o para hoy. Y dice el apóstol en el verso 8 del capítulo 4 de 1 Timoteo: el ejercicio corporal para poco es provechoso. Él no está diciendo que es dañino. No, ahí usted ejercítese, manténgase sano físicamente para poder hacer la labor. Lo que pasa es que hoy en día hay más hincapié en vernos bien plantados, bien esbeltos, bien, ¿verdad?, esculturalmente. Antes, cuando éramos muchachos, los que teníamos un tiempecito de edad, veíamos a Charles Atlas, y así hay gente que quiere estar como Charles Atlas, ¿verdad? Atléticos. Adorado el nombre del Señor. Entonces el apóstol no dice que es malo ejercitarse, pero hace hincapié y dice que ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal es para este tiempo. Y olvídese que por más que duremos no vamos a pasar de 120 años. Y dice la Biblia, la edad del hombre son 70 años. Y si en lo más robusto llegan a 80, con todo están llenos de sinsabores. Se pierde la figura, se pierde todo. Lo que no podemos perder es al Señor, adorado el Señor, perder la santidad. No podemos perder verdad, vivir la palabra como debemos vivirla. Alabado el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Entonces, el apóstol sigue delineando cómo debe ser un hombre de Dios. Y le dice a los pastores en el capítulo 5, dice el apóstol: no reprendas al anciano, sino corrígelo como a padre. Porque todos nosotros, creo que todos, a nuestros padres a veces hacían cosas que nosotros entendíamos que estaban incorrectas, pero para enfrentar al papá uno lo piensa mucho. Y entonces, papá, mira, lo que tú hiciste está mal, y con delicadeza lo hacemos. Así dice el apóstol también, que nosotros tenemos que tratar a los ancianos de la iglesia como nuestros padres. No golpearlos porque son mayores, no golpearlos porque no tienen importancia. A los jóvenes, dice él, como a hermanos. A las ancianas como a madres, la misma delicadeza. Pero hay un punto que siempre me llama la atención, hermanos, y es la última parte del verso, que el apóstol dice: y a las jovencitas como hermanas, con todo pudor. Con todo pudor. Hoy en la sociedad se debate un problema serio, y el problema que
se debate es precisamente con el acoso sexual. Pero eso no es de este tiempo, porque cuando usted ve la gente que se está quejando del acoso, viene de 20, 30 y 40 años. Hay muchos que no se quejan porque dicen, bueno, ya hace 50 años que me puso la mano. Amén. Pero eso es el pan de cada día, claro. Tenemos que entender que también en este tiempo se aprovecharán muchos para acusar. Eso es así. Pero dice el apóstol, y voy a repetir, a las jovencitas como hermanas, con todo pudor. Con todo pudor. En todos los círculos sociales, en todos los estratos, adorado el nombre del Señor, se está moviendo esto. Y lamentablemente, hasta en la iglesia. Amén. Entonces, nosotros, los pastores, tenemos que seguir entendiendo que hay apariencia de pecado y la apariencia de pecado es pecado y nosotros tenemos que evitarnos ese problema. Alabado el nombre del Señor. Tenemos que tratar, ¿verdad?, con toda delicadeza esta situación. Adorado el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que entender que definitivamente tenemos que tener, como dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Es decir, que no tenemos que persistir. Y cuando hablo de persistencia, ahora tengo adorado el nombre del Señor, que puntualizar otra vez y decir conservadurismo. Somos conservadores. Vamos a persistir. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Entonces, el apóstol sigue hablando en su epístola aquí a Timoteo y hace entender algo importante. Ya nosotros no formamos grupos para crear problemas. Nosotros nos asociamos para trabajar en el Señor, entendiendo que es Dios quien nos pone en el lugar. Amén. Dios nos seguirá poniendo, Dios nos seguirá llevando, adorado el nombre del Señor. Pero dice el apóstol Pablo, adorado el nombre del Señor, que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Amén. Dese cuenta que no dice solamente se quedó por allá marido de una sola mujer, no, también hay que ser irreprensible. Alabado el Señor. Que el hombre, que su comportamiento evite el que se le llame la atención. El hombre que no es soberbio, dice el apóstol, el que no es iracundo, el que no es codicioso de ganancias deshonestas. Alabado el nombre del Señor. Es decir, cuando el apóstol Pablo nos dice del que no debe ser soberbio, amén, está hablando del que no debe ser un dictador, alabado su nombre, un tirano, ni enojarse fácilmente, porque hay gente que siempre están enojados, alabado el Señor, pero usted y yo que estamos en el Señor, usted y yo que vivimos la palabra, usted y yo que queremos agradar a Dios, usted y yo que vamos y estamos peleando por nuestra salvación, al igual que los demás, porque déjeme decirle, amén, no sería bueno que después de ser heraldo nosotros perdamos la salvación. No, nosotros también vamos juntamente con la congregación que pastoreamos, a quienes lidiamos, vamos a entrar a la patria celestial. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol dice, amén, que debe pensar bien las cosas antes de actuar, antes de hacerlas. Hay que ser justos, hay que ser disciplinados en todo.
el apóstol habla de retenedor de la palabra. Amén. De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Nosotros somos los responsables de retener la palabra, de practicarla, de vivir apartados del pecado, de seguir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este mundo está necesitado de hombres fieles. Ya las empresas no tienen cupo. En las calles, en todos los países, los profesionales están casi de más. Adorado el Señor. Pero el mundo, hermano, se debate en esta situación. Pero muy lamentablemente, por lo menos en mi país, el gobierno ha tratado con los pastores de ponerlos en lugares muy importantes y son veedores. El veedor es el individuo que está en un lugar para ver cómo marchan las cosas, pero el país sigue corrupto, todos los días peor, y están siendo veedores pastores y ministros. Son veedores, líderes evangélicos. Es decir que algo está fallando. Adorado el nombre del Señor. ¿Qué falla? De que se ha perdido de retener la palabra fiel tal cual nosotros hemos enseñado y como nos las han enseñado. Amén. Alabado el Señor. Dios nos convoca a la fidelidad. Dios, mis amados hermanos, en este congreso nos reunimos aquí de tantos países. Adorado el Señor. No vinimos nosotros a turistear. No vinimos a pasear, vinimos, como decía la hermana, hemos venido con algo. Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para mí. Dios tiene algo para todos. Dios quiere darnos su palabra, hermanos, y que afirmemos en este tiempo nuestros pies. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. No es un nuevo ministerio. Nada nuevo. Está aquí plasmado en la palabra. Amén. Alabado el Señor. No hay otro evangelio. Es el único evangelio. A su nombre, gloria. No hay otra visión. A su nombre, gloria. No hay una nueva doctrina. No. Aquí está bien claro. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. No inventemos nada. No tenemos que inventar nada. Adorado el Señor. Lo único es que tenemos que seguir postrados ante la augusta presencia del Señor, permitiendo que la unción, que los dones del Espíritu Santo llenen nuestras vidas y podamos seguir trabajando para gloria de Dios. Gloria al Señor. No podemos apandillarnos como se apandillan otros. No podemos hacer como ellos. Tenemos que actuar de manera diferente. Amén. Tenemos que seguir viviendo la palabra, aunque nos duela. Porque a veces duele, pero hay que vivir la palabra. A su nombre, gloria. Alabado el nombre del Señor. Nosotros no somos de los que echamos hacia atrás. Entonces, mis amados hermanos, nosotros en este tiempo, en este lugar donde, como dije al principio, no estamos por circunstancias, estamos porque Dios nos llamó, porque Dios nos colocó, porque en su misericordia Él me tuvo en cuenta a mí y lo tuvo en cuenta a usted. Adorado el Señor. Entonces, con esfuerzos unidos, con la palabra puesta en alto, sigamos marchando, perfilando nuestras vidas de acuerdo a la palabra. Alabado el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Maravilloso el nombre del Señor. Siguiendo las enseñanzas del Señor. El Señor les había dicho a los discípulos, bien claro, en un momento dado en que ellos estaban buscando posiciones, en que Juan y su hermano se presentaron ante él, Santiago, y también su mamá,
para pedirle cuando usted esté en tu reino, mis hijos van a estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Buena cosa pedía, dice él, adorado el Señor. Pero aquí no es así, dice el Señor. Entre vosotros no es así. Entre nosotros, hermanos, seguirá siendo de quien Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de ti. Dios tenga misericordia de nosotros. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alabado su nombre. Faltaría mucho para correr, no importa. Falta poco, tampoco importa. Lo importante es ser fiel y ser hallado fiel cuando Él venga. Alabado el nombre del Señor. Lo importante, mis amados hermanos, es detenernos de lo que es necesario en nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. Como el apóstol también, ¿verdad?, describe a Tito en su epístola también pastoral, para que aprendamos, hermanos, pastores jóvenes como tanto Tito como Timoteo, y nosotros estamos aquí, muchos no jóvenes ya, muchos no somos jóvenes, pero tenemos que seguir sometidos a la augusta palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien debe normar nuestras vidas. Es la palabra de Dios que debe conducir nuestras vidas. Es por la palabra de Dios que nosotros tenemos que actuar. Amén. Es por la palabra de Dios, porque podríamos actuar por nuestra capacidad, por lo que nosotros entendemos, pero Dios quiere que nosotros sigamos guiándonos por su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasarán. Amén. Es la palabra de Dios que debe seguir iluminando nuestro sendero. Lámpara es a mis pies tus caminos. Amén. Tu palabra y lumbrera en mis caminos. Tu palabra es mi lámpara. Tu palabra es la lumbrera. Tu palabra es la que me alumbra. Entonces, cuando la palabra alumbra, se cumple lo que el Señor dice. El que anda de día no tropieza. El que anda de día con la palabra no tropieza. Sabe dónde está el obstáculo. Sabe cuándo debe desviarse. Sabe cuándo debe parar. Amén. Nosotros no vivimos en una alocada carrera. No. Nuestra vida está adorado el nombre del Señor en las manos de Dios, y Él nos conduce conforme Él quiere. Habrá grandes victorias. Habrá grandes progresos. Habrá grandes llamados, grandes ministros, grandes cosas, pero siempre la palabra de Dios tiene que estar en primer lugar. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no está en nosotros el correr. Por más que corra, por más que corramos, eso no importa. Lo importante es que el Señor guíe nuestras vidas. No que haya visión nueva, porque a veces Dios habla, mire, Dios habla de diferentes maneras, por sueños, por profecía, de diferentes maneras. Pero tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos poner atención. Todo lo que sea novedad, todo lo que sea visión, todo lo que sea cambios, si está en desacuerdo con la palabra de Dios, no sirve. Amén. La palabra de Dios es, como siempre se nos enseñó, es la regla de fe y conducta. Mis amados hermanos, retengamos la palabra fiel. Caiga quien caiga, pase lo que pase. Nosotros no podemos vivir por la circunstancia. El momento de actuar para mucha gente, todos, me decía alguien, entre paréntesis, me decía alguien hablando de conseguir un dinero, no importa, todo el mundo coge, digo yo, todo el mundo agarra, escúcheme lo que, todo el mundo agarra, todo el mundo selecciona, usted y yo no estamos para eso.
usted y yo tenemos que actuar diferente. Amén. El mundo está corrompido, pero los creyentes en Cristo, amén, tenemos que seguir permaneciendo fieles a Él. Adorado el nombre del Señor. Adorado el nombre de Dios. Porque, por eso es que dice el apóstol Pablo, hablando del dinero, amén, que muchos se han corrompido porque, verdad, el dinero es raíz de todos los males. Es el dinero, el amor. Porque el amor al dinero lleva, el dinero es bueno porque con el dinero, por eso estamos aquí. Lo que vinimos aquí porque hubo dinero, apareció para venir. Pero la cuestión es el amor al dinero. Por lo cual mucha gente ha sido traspasado de dolores. Hay gente que está metido hoy en la cárcel porque encontró una oportunidad de un dinerito fácil y lo tomó, pero era dinero que de la corrupción o de lo que fuere. Hoy está preso. Está pagando la consecuencia del amor al dinero. Usted y yo tenemos que seguir mirando a Jesucristo, hermano. Él es nuestro Rey. Él es nuestra guía. Su palabra, adorado el nombre del Señor, tiene que seguir señalando el camino nuestro. No hay circunstancia. Y vuelvo a repetir, nosotros creemos que hay que pertenecer, pero no por circunstancia. Hay que pertenecer a algo, asociarse a algo para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y no debemos actuar como otros, sino actuar conforme a la palabra de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado su nombre por los siglos. Hermanos, estamos convocados a la fidelidad. Estamos convocados al buen decir. Buen decir no es palabras bonitas, sino palabras edificantes, palabras fortificantes, palabras que eduquen nuestras vidas en el Señor, palabras que sigan normando nuestro perfil, nuestro carácter. Adorado el Señor. A su nombre gloria por los siglos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Les pido que estemos de pie. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Santo, santo el Señor. Levante su mano, hermanos. Presentémonos a Dios como obrero aprobado. Presentémonos a Dios como obrero aprobado. Alabado el Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde ya, esta mañana. Dios, por tu misericordia, por tu amor, por este tiempo que nos permite adorar tu nombre. Permítenos, Dios, retener tu palabra como la aprendimos, como la enseñamos, como la practicamos, Señor. Mira este pueblo que vinimos aquí a brevar. Vinimos, Señor, a tomar aguas frescas. Vinimos a salir edificados. Vinimos, Señor, a seguir fortaleciendo nuestro espíritu. Dios, que tu bendición llene nuestras vidas y que todos salgamos edificados. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermano. Muchas gracias. Adorado el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito el Santo de Israel, gloria a Dios, aleluya.